Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Foro Iztapalapa Inteligente, Tecnología y Movilidad para el Futuro. Agradecemos la presencia de las autoridades, legisladoras, legisladores, representantes del sector privado, especialistas, medios de comunicación y, por supuesto, a todas y todos los que nos acompañan de manera hoy presencial y también a través del canal del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy nos convoca un objetivo muy claro: posicionar Iztapalapa como un referente en la conversación sobre movilidad en la Ciudad de México, impulsando una agenda centrada en la innovación tecnológica, el uso de datos, la perspectiva de género, la seguridad y la seguridad vial. Antes de empezar este foro, me gustaría felicitar a la diputada Yolanda García por su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, diputada. Y ahora sí, para dar inicio a este importante encuentro, damos paso al acto inaugural. Para dar inicio formal a este foro, es para mí un honor dar más la cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium. Nos honra contar con la presencia del diputado Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad. También de la diputada Yolanda García Ortega, integrante de la Comisión de Movilidad. También de la diputada Juana María Juárez. Bienvenida a la diputada Frina Jimena Guillén, también integrante de la Comisión de Movilidad. A Alexa Martínez, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Al licenciado Luis Arandas, representante de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Al comisario Jesús Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al doctor Arturo Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Vial, ANACEVI. Y por supuesto, con la maestra Daniela Reyes Torres, gerente nacional de Didi México. Muchas gracias a nuestro Presidium. Asimismo, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados de honor, entre ellos Armando Culebro, vicepresidente de Coparmex de la Ciudad de México. Muchas gracias. Por supuesto, a todo el equipo de ANACEVI que nos acompaña el día de hoy. A Belén Mendoza, directora de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. A todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y comenzamos. Dando inicio a este importante encuentro, escucharemos el mensaje del diputado Miguel Ángel Macedo. Buenos días a todas, todos, todes. Quiero primero felicitar a cada uno de ustedes, porque cuando estamos aquí es que precisamente nos interesa lo que pasa en nuestra ciudad, en todas las alcaldías, ¿sí?, en nuestros alrededores. Y agradezco la invitación de todo corazón a esta honorable mesa. Ya mencionaron los nombres, los que integran esta mesa, y quiero darles la más cordial bienvenida aquí, ¿sí?, a este recinto, a donde todos los días del año están las puertas abiertas para todas, todos y todas. Quiero empezar diciendo a los representantes de la Ciudad de México, del sector privado, a los de la academia, a la sociedad civil y por supuesto a quienes hoy nos acompañan con el interés genuino de transformar la movilidad en la Ciudad de México. Es un honor dirigirme a ustedes como presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, en un espacio que no solo convoca al diálogo, sino que exige acción, pero una acción inmediata. Hoy no estamos aquí para hablar de movilidad como un concepto abstracto, estamos aquí para hablar de la vida cotidiana de millones de personas
de quienes todos los días invierten horas en traslados largos, inseguros y costosos, de quienes ven limitada su calidad de vida por un sistema que aún tiene profundas desigualdades. Iztapalapa, y lo digo con orgullo porque yo soy de esa demarcación, Iztapalapa representa, como pocas demarcaciones, los grandes retos y también las enormes oportunidades de la movilidad en nuestra ciudad. Es un territorio de esfuerzo, de trabajo, de resiliencia, pero también una zona donde los tiempos de traslado pueden superar las 2 horas diarias, donde la conectividad aún no es suficiente y donde la seguridad en los trayectos sigue siendo una preocupación constante. Por eso, hablar de Iztapalapa inteligente no es una aspiración lejana, es una necesidad urgente. Hoy tenemos claro que la movilidad debe entenderse como un derecho que habilita otros derechos al acceso al empleo, a la educación, a la salud, al espacio público y como tal debe ser garantizado con visión, con responsabilidad y con innovación. Y aquí quiero ser muy claro, no hay futuro de la movilidad sin tecnología, pero tampoco hay tecnología útil sin enfoque social. La inteligencia artificial, el uso de datos de plataformas digitales no son el fin, son herramientas que nos permiten entender mejor cómo se mueve la ciudad, anticipar la demanda, optimizar rutas y sobre todo reducir tiempos de traslado. Pero también son herramientas que deben ponerse al servicio de la seguridad. Hoy la ciudadanía exige moverse con confianza, exige saber que su trayecto está protegido, que existen mecanismos de respuesta, que hay coordinación entre plataformas, autoridades y cuerpos de seguridad. Y ahí la tecnología debe ser aliada estratégica del Estado. Desde el Congreso de la Ciudad de México lo asumimos con claridad. Nuestro papel es construir marcos normativos que acompañen esta transformación, que fomenten la innovación, pero que también garanticen derechos, equidad y seguridad para todas y todos. Porque la movilidad del futuro no puede construirse desde una sola trinchera, se construye con coordinación, se construye con diálogo, se construye con reconocimiento que el sector privado, la academia, el gobierno y la ciudadanía tienen un papel fundamental en esta agenda. Hoy, las plataformas tecnológicas, como aquí se han mostrado, no sustituyen al transporte público, lo complementan y en ese camino correcto avanzar hacia un sistema verdaderamente multimodal, donde las personas puedan trasladarse de manera eficiente, conectadas a distintos medios de transporte de forma segura y accesible. Pero también debemos hablar de algo fundamental, el impacto económico y social de la movilidad. La movilidad no solo traslada personas, genera oportunidades, permite ingresos, brinda flexibilidad, impulsa economías locales y eso lo vemos claramente en quienes hoy encuentran en estas plataformas una fuente de sustento digno. Por eso, legislar en materia de movilidad no es solo regular vehículos o vialidades, es incidir directamente en la calidad de vida de las personas y en ese compromiso que tenemos, construir una movilidad más segura, más eficiente, más incluyente y profundamente humana. Hoy, desde este foro, enviamos un mensaje claro: Iztapalapa no se queda atrás, Iztapalapa está en el centro de la transformación y desde el Congreso vamos a seguir trabajando para que esa transformación se traduzca en políticas públicas concretas, en resultados medibles y en beneficios tangibles para la gente. Porque al final del día de eso se trata, de que moverse en una ciudad no sea un obstáculo, sino una oportunidad que todos juntos lo podemos lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Macedo. Ahora damos la palabra a la diputada Yolanda García Ortega. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí y bueno, antes que comenzar con el tema que propiamente nos reúne
en este recinto. Pues agradecerles el aplauso, que hayan tenido la amabilidad de pronunciar que es un día de mi cumpleaños. Muchísimas gracias, diputada Macedo, por ese detalle. Desde hace 10 años, para mí, este día no es un día fácil, es un día difícil por muchas cuestiones, pero desde hace 10 años no recibía un aplauso de tanta gente. De verdad, qué bendición y muchas gracias, y por eso hoy estamos aquí. Entonces, les agradezco infinitamente ese gesto. Y bueno, pues hoy justo, porque amanecí muy nostálgica por algo, entonces justo me puse a pensar, estuve leyendo un poco de lo que íbamos a tratar en este tema, que es justamente un tema de movilidad, que el diputado Macedo ha tenido a bien estar como presidente de la comisión desarrollando en foros en todas las alcaldías. Se hicieron foros, se escucharon a transportistas concesionados, a taxi, a personas que se dedican o prestan el servicio a través de plataformas, como es el caso de Didi. Entonces, bueno, pues en el largo de esos foros, el diputado Macedo se ha enfrentado pues incluso a críticas, a regaños, a reclamos, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues que también es bueno pues siempre escuchar a los expertos, en este caso a ustedes, pues porque han hecho de esta actividad un trabajo, han hecho de esto su vida cotidiana, y quien como ustedes saben las necesidades, los déficits o los cambios que se tienen que hacer en este ámbito, ¿no? En este caso quieren hacer de Iztapalapa el centro de la movilidad, que sea la pionera en innovación digital, y para eso estamos aquí y para eso vamos a escucharlos. Hace rato les comentaba a los compañeros, yo me acuerdo que cuando era niña había algo que se llamaba peceros, ¿no? Y eran los dartcitos. Hay gente muy joven, pero la gente que ya estamos más grande, y relativamente, pues yo digo, hoy cumplí 45 años, no soy como muy tampoco tan de ya más para allá, pero me acuerdo porque decía peceras, y eran unos dartcitos que justamente se subían lo de un coche, que eran 4 personas más el copiloto, y era incómodo porque te bajabas, y quien bajaba antes que tú y tú ibas hasta acá, pues se tenía que bajar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Estuve leyendo la historia y ha tenido una evolución. Definitivamente la forma de moverse en la ciudad y en cualquier lugar siempre va a tener evolución conforme va creciendo pues la ciudad, y entre más hay más habitantes, pues más necesidad de transportes va habiendo. ¿Qué es lo que sucedió, no? Entonces, ya no eran suficientes las peceras, que decían peceras porque cobraban un peso, entonces obviamente pues se tuvo que ir pensando en el transporte público, que trasladara más personas, que no solo fuera un vehículo, pero también había quienes les incomodaba esa situación y decir, bueno, pues no me quiero ir junto con todos los demás, entonces solamente quiero un transporte para mí, pero tampoco tengo para un coche. Entonces viene la historia del taxi, ¿no? Que ya es más particularizado, solamente es un viaje, etcétera. Y bueno, de ahí la evolución, que no tengo ahorita como el cronograma, no se me quedó grabado de cómo fue evolucionando, hasta llegar a este punto ya digital, porque estamos en la era digital, y que obviamente pues se tiene que adaptar la forma de transportarse, de moverse, pues a esta era. Entonces, pues en este foro que se llama Iztapalapa Inteligente, Tecnología y Movilidad para el Futuro, pues el objetivo es posicionar a Iztapalapa como el epicentro de la conversión sobre movilidad en la ciudad. Y obviamente pues agradezco a la empresa Didi, porque bueno, está facilitando este encuentro y se está sumando y se está siendo aliado de este congreso para que podamos nosotros también tener toda una visión objetiva de cómo se tendría que estar regulando esta forma de transportar a la gente. Entonces, es muy bueno que en la ley exista y se plasme todas esas inquietudes, esas situaciones que ustedes van a plantear, porque si bien es cierto, nosotros somos los encargados de hacer el proceso legislativo, sí o sí tenemos que estar en contacto con la gente que requiere que se legisle o que se regule en un tema, porque ustedes saben, siempre lo he dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. No, yo puedo, alguien que me diga, yo puedo saber ahorita en este momento del proceso legislativo, pero si voy a legislar sobre el campo, ¿a quién le tengo que preguntar? Al campesino, porque yo no le voy a decir, te voy a dar 20
tractores, cuando a lo mejor el campesino no necesita un tractor, necesita otra o tiene otra serie de necesidades. Y lo mismo lo veo en el caso de ustedes, porque pues cada transportista o cada forma de moverse pues tiene distintas necesidades. Tenemos al metro, al metrobús, combis, taxis, bicis, y en este caso pues las aplicaciones que son el Didi, ¿no?, que es lo que está pues más de moda. Esto pues se tiene que ir relacionando pues con el tema de la electromovilidad, la intermovilidad, que sabemos que ya está siendo una realidad. Tanto el gobierno federal como el local pues ha tenido a bien ya tener estas modalidades de transporte, y que bueno, pues se va adaptando a las necesidades de la sociedad y a la forma en que va creciendo esto. Entonces pues siempre se dice que no basta tener buenas intenciones, que es necesario sostenerlas con constancia, con decisiones diarias y con esfuerzo. Y yo espero que este esfuerzo que están haciendo todos ustedes al asistir a este foro, al presidium, a la empresa, a los invitados de honor, pues se pueda crear esa sinergia para el bien de la comunidad y para el bien de todos, ¿no? Dicen que para todos nace el sol, y eso significa que todos podemos alcanzar el éxito sin que esto signifique la extinción del otro. Les agradezco muchísimo, diputado, como siempre, bien agradecida por tomarme en cuenta, y bienvenidos todos a este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Continuando con este bloque, escucharemos a la diputada Frida Jimena Guillén. Gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Saludo con mucho gusto al presidente de esta comisión, quien ha realizado en diversas ocasiones foros, y que yo siempre he reconocido que la organización entre sociedad, iniciativa privada y gobierno siempre van a tener como resultado la creación de políticas públicas congruentes a lo que necesitan todos los sectores. Es ahí en donde tenemos que entrar a escuchar a cada uno de estos sectores para poder llevar al Congreso de la Ciudad de México una normatividad que sea vigente a las necesidades que tienen en este momento, que en este caso es la materia de movilidad. Y pues todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que la materia de movilidad tiene un cambio constante, pero con un objetivo igual, que es el tener que llegar de un lugar a otro para toda la ciudadanía en esta capital. Somos nosotros quienes regulamos, pero no podemos hacer leyes sin tener en consideración las voces de cada uno de los que están aquí. Y eso es de aplaudir, y siempre se lo reconozco al diputado presidente de la Comisión de Movilidad. Muchas gracias. Además de ello, también conocemos de antemano que las áreas de oportunidad que existen en la normatividad vigente, tenemos áreas de oportunidad, pero sobre todo retos que enfrentar para actualizar nuestra legislación en materia de movilidad dentro de la capital, principalmente cuando se trata de innovación digital y el avance tecnológico. Es cierto que cada alcaldía tiene distintas necesidades y esquemas de movilidad y de transporte, en donde diversos factores juegan peculiarmente en requerimientos de la población. Con mucho orgullo, yo soy diputada por la alcaldía Cuauhtémoc, el distrito 12, que evidentemente no tiene la misma necesidad o las mismas necesidades que tiene la alcaldía de Iztapalapa. Que hay algo en lo que sí compartimos en conjunto, que no nada más es de una alcaldía o de dos alcaldías, es el tema de inseguridad. Un tema que se tiene que regular a la par y que tenemos que organizarnos absolutamente todos los entes de gobierno para evitar estos índices de inseguridad, y evidentemente que todas las personas que usen cualquier transporte público puedan llegar sanas y salvas a sus espacios. Creo que esta materia y estas necesidades no son de colores, no son de ideologías, son las necesidades que viven todas las vecinas y los vecinos de la Ciudad de México. Podemos mencionar también un sinfín de diferencias entre las alcaldías, incluso las actividades que oferta cada espacio de nuestra ciudad, pero sí algo tenemos en común todas las alcaldías, es la necesidad de un transporte colectivo, ya sea por los medios privados o por los medios públicos, pero sí o sí necesitamos un transporte para llegar a cualquier lugar que queramos estar. La evolución constante de los medios de transporte es
un aspecto primordial desde la prestación de los servicios de transporte masivo como las líneas del metro, el cablebús, del trolebús, del metrobús y hasta aquellos servicios de transporte colectivo como los microbuses, las camionetas conocidas como combis, las mototaxis, los visitaxis y ahora los transportes privados que son como Didi, Uber, entre otros que han llegado a la Ciudad de México y han llegado para quedarse. También debemos de precisar, como ya lo mencioné anteriormente, que la diversidad de factores que conlleva la implementación de políticas de movilidad es relevante para la calidad de las personas todos los días y por ello estamos aquí enfrentando este reto que tiene que ver con dos aspectos relevantes: la presencia permanente de policías en las calles para permitir que tanto usuarios como conductores sientan la tranquilidad durante sus trayectos y sus destinos. Y por otro lado, la seguridad al interior de los vehículos con conductores verificados, evaluados constantemente y también, por supuesto, identificables para la tranquilidad de las y los pasajeros. Aquí yo siempre he dicho, no nada más es enfocarnos en la tranquilidad de las y los capitalinos, sino también las y los capitalinos que manejan este tipo de autos para prestar ese tipo de servicios. No nada más es centrarnos en las personas que hacen uso del transporte, sino también en quien presta el servicio. Creo que es un excelente foro para poder llegar a una planeación correcta, a una normatividad vigente y que atienda las necesidades de todas y todos los presentes. Insisto, nosotros regulamos para toda la ciudadanía, independientemente si son conductores o pasajeros. Así que desde la Comisión de Movilidad asumo el compromiso en lo que pueda apoyarles en conjunto con el presidente, con los integrantes de la comisión, para poder crear la mejor política pública y normatividad para todas y todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora escucharemos al doctor Arturo Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Vial, ANASEV. Gracias, Alianza Nacional para la Seguridad Vial. Gracias, diputados, congresistas. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, conductores de la plataforma Didi, y sobre todo para hablar de este tema de un futuro seguro en cuanto a la movilidad en Iztapalapa, ¿no? El nombre del foro, Iztapalapa Inteligente, tecnología y movilidad para todos para el futuro, creo que es sumamente importante. Déjenme les comparto unos datos. Tristemente, las muertes por temas de motociclismo en México han aumentado casi 90% nada más entre 2015 y a la fecha del día de hoy. Tenemos cerca de 3,000 defunciones en nuestro país y está creciendo. El único grupo que está creciendo de mortalidad y de morbilidad son los motociclistas. Estamos logrando reducir mortalidad en peatones, en conductores, en ocupantes, pero el grupo de mayor riesgo en el país que sigue creciendo son los motociclistas. Y tristemente, más de la mitad de las víctimas son hombres jóvenes, entre 15 y 29 años de edad. Son los que están proviendo comida a su hogar, son los que están llevando el pan cada día, y las consecuencias de perder al proveedor de la familia son desastrosas, son de las primeras causas de gastos catastróficos en salud y de pobreza. Y por eso felicito al diputado Miguel Ángel Macedo y a la Comisión de Movilidad que estén haciendo este trabajo tan importante y que estén discutiendo la política pública que nuestro país necesita. Y sobre todo agradezco que estemos hablando de Iztapalapa, porque si en la Ciudad de México el parque vehicular ha crecido en los últimos años más del 70%, en Iztapalapa está creciendo el parque vehicular de motos en más del 90%. Y quiero que sepan que el sistema de salud, yo soy médico, soy epidemiólogo, está atiborrado todos los días en las salas de urgencias de accidentes de motociclistas. Y esto es triste porque la moto es una herramienta de inclusión económica, es una herramienta que, como decía el diputado, nos está dando acceso al trabajo, al sustento familiar, a evadir la congestión urbana, pero el desafío, como ya lo decían la diputada Yolanda, el diputado, es la seguridad. La seguridad vial es una condición para que la movilidad sea sustentable. Entonces, amigos motociclistas, yo me imagino que todos ustedes usan su equipo de seguridad completo, guantes, botas, chamarra, ¿verdad que sí? Cascos, sobre todo, gogles para la velocidad,
porque el equipo de protección adecuado y la capacitación específica es algo muy importante. Muchos de ustedes motociclistas han tomado la moto en los últimos 3, 4 años o a partir de la pandemia. El auge del motociclismo y del uso de las plataformas se fue al cielo, creció exponencialmente. Pero muy importante, y el trabajo que Didi está haciendo, y muchas gracias Daniela, porque junto con Anacevi llevamos ya un par de años casi trabajando en todas las alcaldías de la ciudad para formar a motociclistas seguros. Y también que se den cuenta que la seguridad vial es una condición indispensable para todos ustedes. Sus hijos, sus esposas quieren que lleguen a su casa, sus familias. Y por eso me da mucho gusto que estemos hablando de una política pública de soluciones inteligentes usando la tecnología. Yo les pido que nos juntemos en estas mesas de trabajo técnico, porque en política pública hay mucho que se puede hacer y que se ha hecho en otros países con gran éxito. Un ejemplo muy concreto, frenos ABS. Las motos que se están comercializando en México, más de 1.200.000 motos que se venden, la mayor parte no trae frenos ABS, que costarían unos pesos más, pero las empresas no los meten porque las motos serían más caras. Y esos frenos salvan vidas, no sé si lo sepan, pero la mayor parte de los hechos de tránsito con motociclistas no son contra un vehículo, no los atropelló un camión, son contra un objeto fijo. El motociclista pierde el control, se derrapa su moto o no la puede controlar y va y se estampa contra un vehículo, contra una banqueta, contra un poste. Los frenos ABS en las motos podrían ser una de las condiciones tecnológicas más importantes para disminuir los riesgos. Y yo termino porque al rato voy a participar en un panel, pero como bien decía la diputada Frida, los logros son cuando colaboramos. La campaña Rumbo Seguro que hemos llevado a todas las delegaciones junto con Didi es un esfuerzo de capacitación, de concientización, y junto con Anacevi queremos anunciar, diputado, a ver si lo podemos invitar a que nos acompañen de la Comisión de Movilidad, una autoescuela en Iztapalapa. Anacevi ha logrado conseguir un espacio de más de 6.500 metros cuadrados en la colonia Los Reyes, Culhuacán, para montar la primera autoescuela, sociedad civil, gobierno y empresas privadas, y poder formar a más de 100,000 motociclistas al año en temas de seguridad vial. Entonces nos da mucho gusto que trabajemos juntos desde la academia, la sociedad civil y el sector privado para llevar esta conciencia vial a todos ustedes motociclistas y a todos los que usamos la moto. Démonos cuenta que en Iztapalapa, en Ecatepec, los mototaxis, las motos propias con servicio de transporte de pasajeros son un tema que llegó para quedarse, es un tema de equidad, de inclusión social, de justicia social. Hagámoslo bien, hagámoslo con inteligencia, y muchas gracias nuevamente a la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México por invitarnos a participar en este importante evento, y diputados, congresistas, los invitamos a trabajar con Anacevi. Nos da mucho gusto que esté aquí Coparmex, que esté Sedeco, que esté Semovi, porque solo juntos vamos a poder salvar miles de vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cervantes. Ahora le daremos la palabra a la Secretaría de Gobierno, Alexa Martínez. Muchas gracias. Perdón, buenos días a todos. Yo vengo en representación del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Estoy a la orden y yo quiero pues celebrar estos foros de participación, estos foros que democratizan políticas públicas. Agradezco al diputado Macedo, agradezco a las otras dependencias que se encuentran con nosotros del Gobierno de la Ciudad de México, diputados, por supuesto a Didi y por supuesto a todos los operadores socios que forman parte de esta empresa, que ustedes son muy importantes. Ustedes movilizan y forman parte de la integración de la movilidad, no solamente pública de esta ciudad, sino que ustedes movilizan. Y en lo particular quiero decirle, yo creería, no tengo exactamente los datos, pero muchas mujeres jóvenes ocupamos estas plataformas
porque nos sentimos muchas veces seguras, nos sentimos seguras en ellos, y yo quisiera felicitarlos a ustedes operadores, socios de esta empresa privada, porque ustedes han invertido para formar parte de esta familia, como en estas plataformas digitales que hoy se encuentran en la Ciudad de México. Pedirles reiteradamente que tenemos un evento muy importante. Por cuarta vez se va a celebrar un mundial aquí en la Ciudad de México, y yo quisiera reiterarles, por favor, que ustedes formen parte de la construcción de estas políticas públicas para hacer llegar a todos los turistas que llegan a la Ciudad de México, hacerlos llegar de manera segura. También quiero celebrar y felicitar, por supuesto, a Didi por formar parte de esta integración laboral en materia de su participación en políticas sociales que ustedes han integrado. El gobierno de la Ciudad de México y cualquier otro gobierno de la entidad federativa no podría hacer ninguna política pública sin la participación de ustedes. Ustedes son los expertos en la materia, ustedes son los que viven en las calles, ustedes son quienes nos brindan a nosotros la carnita para nosotros poder crear a través, por supuesto, de los congresos locales las políticas públicas en favor de las y los capitalinos en este caso. Quiero también decir que la movilidad siempre debe ser inclusiva para todas, para todos y para todes, debe ser segura y debe ser accesible. En varias ocasiones nos hemos reunido con varios gremios, con el gremio de que forman parte de estas aplicaciones. Quiero felicitarlos a ustedes porque se han construido muchas políticas públicas. No podríamos hacerlo, no podríamos nosotros como Estado generar regulaciones si no fueran por ustedes. Coadyuvar juntos en este mundial siempre es muy importante, y sobre todo ver por la integridad no solamente de ustedes, sino también quienes utilizan este servicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, para cerrar este segmento de inauguración, escucharemos a la maestra Daniela Reyes Torres. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Agradezco infinitamente a la Comisión de Movilidad, quien ha hecho todo el esfuerzo para que podamos lograr tener este foro. Gracias, diputado Macedo. Desde el día 1 nos ha abierto las puertas. Nosotros estamos convencidos que la colaboración siempre va a dar soluciones verdaderas. También agradezco muchísimas gracias, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Economía, porque ustedes también son piezas claves para llevar a cabo esta ruta que vamos a estar trazando el día de hoy. Les quiero platicar un poco cómo vamos a dividir este foro. Nuestra intención es, y por eso tenemos también aquí invitados muy honorables, es poder entender un poco cómo se mueve la Ciudad de México, poderles dar datos duros. ¿Por qué? Porque a través de los datos es como vamos a poder llegar a trazar esta ruta. En nuestro primer panel estaremos dando información sobre un estudio que acabamos de lanzar de cómo se mueve México, y después estaremos revisando varios enfoques de la movilidad, desde la movilidad con perspectiva de género, una parte de seguridad vial en donde nuestros panelistas contribuirán, la parte de seguridad ciudadana, por supuesto otra vez la parte legislativa a través de nuestro vicecoordinador de la Comisión de Movilidad, el diputado Federico Chávez. También tendremos la participación de las demás dependencias que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar la conclusión a este primer foro, ¿nos movemos? No, por favor. Para Didi, como ustedes saben, nosotros somos una empresa de tecnología, somos una empresa que todo el tiempo estamos generando y generando datos, estamos generando tecnología, y por eso queríamos que toda la información que nosotros tenemos la podamos utilizar para poner a Iztapalapa como una alcaldía pionera. El objetivo es poder trazar, como les mencionaba, esta ruta, optimizar rutas, poder predecir la demanda en tiempo y forma, saber cómo este insumo puede servir para el diseño de políticas públicas más eficientes. Sabemos que esto abre nuevas oportunidades. Cuando nosotros hablamos de una plataforma tecnológica, estamos hablando de oportunidades económicas. Hablamos de miles de familias mexicanas que nos utilizan para ser una alternativa que genera ingresos y tener mayor autonomía.
En una zona tan vibrante como es en Iztapalapa, que ustedes bien lo saben, es fundamental entender que la movilidad, por su naturaleza, debe ser complementaria y multimodal. La palabra multimodal lo van a estar escuchando durante todo este foro y es algo en lo que desde Didi estamos convencidos que es el parteaguas para poder mejorar las rutas en Iztapalapa. Nuestro papel en Didi ha sido justamente ese, complementar de manera estratégica a los sistemas de transporte público ya existentes como el metro, RTPB, el cablebús, seguir contribuyendo a resolver estos retos de conectividad y sobre todo formar un ecosistema mucho más amplio. Los datos lo confirman. Hoy sabemos que contribuimos principalmente a resolver los primeros y los últimos kilómetros de los trayectos. Déjenme darles un dato. El 25% de los viajes en automóvil que comienzan o terminan desde nuestra plataforma se hacen hacia el transporte público. Y este porcentaje aumenta un 28% cuando utilizamos otros vehículos, no solo vehículos de 4 ruedas. Esto nos deja una conclusión clara. Nosotros no venimos a sustituir, por supuesto, que el transporte público. Nosotros venimos a complementarlo. Todos nuestros servicios de manera privada vienen a complementar el transporte privado. Reconocemos las necesidades de Iztapalapa, pues también implica visibilizar sus retos, el alto volumen de viajes, los largos tiempos de traslado, las barreras de conectividad que aún enfrentan algunas zonas. Sin embargo, es precisamente a partir de estos retos que venimos a proponer construir soluciones. Además de los datos, también escucharemos historias, como yo se los mencionaba, historias de ustedes, sobre todo de mujeres que conducen diariamente en la zona y que van a compartir su experiencia. Esto es muy importante porque, como bien lo mencionaba, no nada más se trata de conocer estos datos, ahora sí que datos duros, sino también ponerle una cara humana a todo lo que está detrás. Así que con todos estos temas en mente, muchísimas gracias a todos por este espacio de reflexión, de diálogo, y qué mejor que podemos dar inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por último, escucharemos unas breves palabras del diputado Federico Chávez de Merena, vicepresidente de la Comisión de Movilidad. Buenos días a todos, saludo a todos mis compañeros de la mesa, principalmente al presidente de la Comisión de Movilidad, querido amigo Macedo, a todos los representantes de Didi, gracias por este esfuerzo, a todos los que nos acompañan de Iztapalapa, una disculpa por la demora, qué curioso que cuando venimos a hablar de movilidad llegamos tarde por ocupar uno de los transportes públicos más demandados en la ciudad, que fue el metro. Por eso y por muchas otras razones de las cuales hemos visto que hay muchos retos en el tema de movilidad, es que es bien importante que tengamos estos foros para abrir la conversación, saber qué opciones debemos de tener para integrar la zona sur con la zona norte, la zona centro, y que podamos movernos con todas las opciones que nos debe dar esta gran ciudad. Muchas gracias, bienvenidos todos, y pues nuevamente qué gusto poder compartir con todos ustedes. Agradecemos los mensajes compartidos. Ahora solicitamos a las y los integrantes del Presidium a permanecer en el escenario para la toma de la fotografía oficial que marca la apertura del foro. Muchas gracias. Yo creo que son muchos, entonces si quieren nos ponemos aquí enfrente del Presidium para que sea más fácil tomar la foto. Antes de continuar con la fotografía, la diputada Juana María va a dar unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Realmente yo no iba a participar, no soy integrante de la Comisión de Movilidad. Soy la presidenta de el Comité de Asuntos Institucionales, que realmente ve y atiende todas las quejas, supervisiones, peticiones que llegan para los módulos legislativos de los 66 diputados y diputadas. Pero me toca, ahorita que estamos en esta mesa, un tema sensible. Déjenme les digo que fui la primer legisladora en esta legislatura que subió a la tribuna a tocar el tema de las motos. Es un tema muy grave, delicado, que está poniendo en riesgo a nuestras juventudes. Y es por eso que ahorita hablo. Yo soy de la alcaldía Xochimilco y siempre he dicho que quizás como estamos al sur de la ciudad,
no tenemos tanto la visibilidad o no nos ven de la problemática que existe, pero es grave que todavía no concretemos el tema de la reglamentación para el tema de las motocicletas. Pero aparte de la reglamentación en un reglamento de tránsito, es importante la capacitación para nuestras jóvenes y jóvenes. Es muy importante que ellos sepan cuando van a agarrar una moto a qué se enfrentan, cuáles son las reglas que tienen que seguir. Desafortunadamente no se pide, como nos piden a los que empezamos a conducir un vehículo, que tenemos que ir a una capacitación para saber cómo vamos a manejar. Actualmente también ya muchos no vamos a capacitación, nos enseña un familiar, el papá, la mamá, pero si no aprendemos las reglas de tránsito, las reglas que debemos de seguir, ponemos más en riesgo la vida de todas y todos. Entonces, por eso es que si tomé el micrófono, yo creo que este foro es de suma importancia. La verdad es que el diputado Macedo es un compañero entregado que escucha, atiende y trata de ayudar a dar soluciones. Entonces, estamos metidos en ese tema de las motos. Yo siempre estoy duro y duro con la Secretaría de Movilidad, que tenemos que tener una acción ya y tenemos que tener ese reglamento que tanta falta nos hace, no solo para las motos, sino para todos los medios de transporte, pero creo que este tema de las motocicletas es algo en el que todas y todos los que habitamos esta ciudad debemos involucrarnos para concientizar y para prevenir. Entonces, pues muchas gracias, sobre todo la invitación del diputado Macedo. Repito, no soy parte de la comisión, pero soy una legisladora interesada en esta problemática. Muchas gracias y buen día a todas y todos. Muchísimas gracias. Ahora sí, invito al Presidium a pasar aquí abajo del Presidium a tomar la fotografía oficial. Muchísimas gracias. Nuestro primer panel titulado Así se mueve México hoy, impartido por la maestra Daniela Reyes Torres, gerente senior de Asuntos Gubernamentales de Didi México. Adelante, Dani. En este espacio conoceremos una radiografía actual de la movilidad a nivel país, a nivel estado y, por supuesto, a nivel alcaldía en Iztapalapa, para que a partir de datos podamos entender de manera clara y sencilla los patrones de desplazamiento, los principales retos y las oportunidades para mejorar las experiencias del traslado en la ciudad. Los invitamos a escanear el código QR que se encuentra en la presentación para consultar el estudio completo. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias. En este primer panel, como yo les comenté hace un momento, quisiéramos poner algunos datos. Como hace unos días, nosotros a través de la consultora Kantar sacamos un estudio de cómo nos movemos en México. Para mí es muy importante que ustedes de primera mano puedan conocer estos datos. Cuando todo este foro comienza, nosotros nos hacíamos una pregunta muy importante, y era ¿cómo está cambiando la movilidad en nuestra ciudad? Si no respondemos esta pregunta, pues es muy difícil poder trazar una ruta de mejoras para que Iztapalapa sea pionera en este tema. Entonces, derivado de esta consultoría es que empezamos a saber datos de cómo nos movemos. Si damos a la siguiente lámina, por favor. En este primer estudio, lo que nos revelaron fueron dos datos muy importantes. El primer dato, que es contundente, es que el transporte público sigue siendo la columna vertebral del sistema. ¿Qué les quiero decir con esto? En la Ciudad de México estamos hablando de más de 260 millones de pasajeros al mes, lo que confirma que no hay movilidad en la Ciudad de México sin transporte público, ni habrá un futuro sin él. Y este dato es clave porque nos permite partir de una realidad muy clara, que es la transformación y la innovación no implica sustituir, sino fortalecerlo. El segundo dato que también nos mostró es que sí ha cambiado la forma en la que las personas se mueven hoy en día. Hoy en día, 1 de cada 5 personas utiliza más de un medio de transporte para un solo trayecto. Esto es lo que nosotros referimos como un sistema multimodal.
¿Qué quiero decir? Puede ser que inicien desde su casa y utilicen un transporte de un camión, después pasan a un metro, después puede ser que incluso para un trayecto puedan caminar o utilizan una bici. Eso es a lo que nosotros nos referimos con que todo el tiempo están cambiando. No tenemos todavía un antecedente, al menos de que sea un vehículo particular, que puedan llegar de punto A a punto B sin hacer estos cambios de transporte. Sobre todo, también tenemos que en las zonas urbanas, en donde existe pues mayor movilidad, también se refleja que la movilidad dejó de ser lineal para convertirse en una experiencia combinada y por eso los trayectos son mucho más dinámicos, más flexibles y más adaptados a la necesidad de cada persona. En la siguiente diapositiva, por favor, también podemos ver cómo el 80% de las personas que ha utilizado alguna alternativa adicional de movilidad confirma que este ecosistema se ha diversificado. Hoy las personas no dependen de una sola opción. Además, hay un dato muy interesante que no podemos perder de vista, y es que en promedio una persona en la Ciudad de México invierte entre 60 y 90 minutos diarios para poder llegar a un traslado. En algunos casos, incluso esto es más. No sé a ustedes cómo les tocó el tráfico en la mañana, pero yo hice definitivamente más de 90 minutos para poder llegar de mi casa a este recinto. Y esto ha convertido a la movilidad en un tema directamente relacionado con la calidad de vida, porque no solo estamos hablando de cómo nos movemos en este momento, sino también de cuánto tiempo estamos dedicando para poder movernos durante todo el día en nuestras actividades. Y en este contexto, la tecnología ha cobrado un papel pues cada vez más relevante. Las búsquedas relacionadas con mapas, las rutas, las direcciones han crecido en México más del 50%. Incluso hace un momento lo decíamos, aunque no sabemos el camino, siempre utilizamos aplicaciones para saber si va a haber alguna congestión vial, el tiempo que nos marca. El siguiente dato que me gustaría también comentarles es cómo la tecnología ya es parte de la toma de las decisiones, cada vez más informada, mucho más estratégica y más consciente. Hoy en día, las plataformas digitales en la Ciudad de México ya tenemos una penetración superior al 90%. Y esto se ha convertido en una herramienta cotidiana que acompaña a la movilidad. No sustituimos al transporte público, pero sí permitimos resolver momentos específicos del trayecto y especialmente cuando se requiere mayor eficiencia, flexibilidad y certeza. Cuando aterrizamos todos estos datos en demarcaciones, como nos toca el día de hoy en Iztapalapa, la conversación cobra aún más relevancia. ¿Por qué lo digo? Iztapalapa concentra más del 10% de los viajes de Didi en la ciudad, lo que posiciona como una de las principales nodos de movilidad que tenemos. Pero aún más importante, el 65% de estos viajes conecta con alguna otra alcaldía o municipio, lo que refleja su papel como una conexión metropolitana. También vemos patrones distintos a otras zonas de la Ciudad de México, pues casi el 50% de los viajes en Iztapalapa se realizan durante los fines de semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que se rompe esta lógica tradicional de que la movilidad solamente va a estar centrada en una dinámica de traslados laborales. Lo que estamos viendo es que más bien en Iztapalapa la movilidad responde a una dinámica constante para estar vinculando la vida cotidiana de las personas. Y otro dato muy importante que va a ser clave justo para esta hoja de ruta es que 1 de cada 4 viajes está conectados con el transporte público. Y esto confirma que muchas de las soluciones actuales se están utilizando como primera y como última milla. Además, en Iztapalapa hay una mayor adopción de opciones asequibles. ¿Esto qué refuerza? Pues que existe que la movilidad está directamente vinculada a un tema de inclusión social y económica. Y entonces, en Iztapalapa, el moverse no es un tema opcional, es un tema esencial para poder realizar las actividades diarias. Todos estos datos nos llevan a una conclusión muy clara, y es que el sistema de movilidad se está volviendo cada vez más complejo, cada vez tiene mayores retos, pero sobre todo mayores oportunidades, en donde de la mano de lo público y lo privado es donde también tenemos que generar opciones, herramientas y la información más adecuada. Por último, les quiero enseñar cómo el reto ya no nada más se trata de si tenemos soluciones o si logramos integrarlas. El futuro de la movilidad no es sustituir, sino es integrar. Integrar el transporte público con estas soluciones complementarias, integrar la tecnología con la política pública e integrar esfuerzos entre el Congreso, el gobierno, el sector privado y la sociedad. La movilidad no va a ser una responsabilidad de un solo actor, es una construcción colectiva y eso es algo que nos ha dejado este estudio. Y es que la movilidad, como los mencionaba, definitivamente ya cambió. Y ahora la pregunta que nos toca hacernos es si nosotros estamos adecuándonos para cambiar
con la movilidad. Hoy tenemos la oportunidad de construir una movilidad mucho más eficiente, mucho más incluyente y más inteligente, porque aquí la movilidad no solo es cómo nos movemos, sino hacia dónde podemos llegar. Antes de cerrar, me gustaría hacer un reconocimiento muy especial a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. La intención de poder abrir el primer foro de la mano de ustedes es justo porque ustedes son, como ya mencionaba la Secretaría de Gobierno, quienes tienen la experiencia diaria. Ustedes no nada más son quienes resuelven ese trayecto o están llevando a una persona de un punto a otro punto. Ustedes son, en realidad, quienes están en la calle todos los días, quienes conocen la ciudad en tiempo real, quienes resuelven esos trayectos, conectan destinos, muchas veces incluso hacen posible que podamos llegar a trabajar, a estudiar o poder regresar a clase. Entonces, muchísimas gracias y gracias por ser los primeros en conocer esta información. Por último, quisiera poder abrir la conversación a los siguientes enfoques. Lo que me gustaría mucho es poder invitar, Sofi, para poder ver la parte de perspectiva de género, por favor. Muchas gracias. Y ahora vamos justo con el panel número 2, que es la movilidad desde el volante. Y ahorita Dani ya nos dio un análisis, ya nos dio datos duros, pero tenemos que entender que la movilidad se vive también desde lo cotidiano, en las calles y en las experiencias de quienes hacen posible esto todos los días. En este espacio ahora conoceremos el testimonio de Dafne, una conductora de Iztapalapa, quien nos compartirá cómo es vivir la movilidad desde su día a día, así como el impacto que tiene esta actividad en su vida. Muchas gracias y vamos a proyectar primero un video. Pásale, Dafne. Ahí. Un problema técnico. Ya. Aquí conoces el todo, ¿qué quieres saber? Vamos, y es lo que
por favor. Muchas gracias, Dafne, por compartirnos tu historia. De verdad, gracias por abrirnos esta ventana de tu día a día. Porque más allá de los números, lo que vemos en este tipo de testimonios es el esfuerzo, es la dedicación y a una persona que todos los días sale a la calle a construir su propio camino. Quisiéramos que nos contaras un poco de lo que representa para ti ser una conductora de Didi, cómo transformó tu vida a partir de que agarraste las llaves de tu coche y empezaste a conducir. Adelante, Dafne. Hola, buenos días. Bueno, para mí conducir con Didi ha sido completamente diferente a todos los trabajos porque no tengo horarios, se acopla a mis actividades con la familia, puedo asistir a los eventos de mis hijos, no estoy atada o estar pidiendo permiso a los jefes, no me descuentan día, más bien aquí siempre trabajo a lo que yo necesito o a lo que quiero ganar. Entonces, bueno, aparte que me ha dado la oportunidad de poder conocer varios lugares y, bueno, gente y muchas cosas. No, ¿de qué? Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias y nada más reiterar que tu labor es profundamente valiosa y agradecemos mucho que nos pudieras acompañar el día de hoy a contar tu historia y a contarnos lo que significa para ti ser una mujer conductora de Didi. Muchas gracias. Y este esfuerzo también, nosotros desde Didi trabajamos en una guía de movilidad con perspectiva de género. Nosotros lo que empezamos a hacer desde Didi fue a hacer foros de escucha, a platicar con las conductoras sobre sus necesidades, sobre los retos que enfrentan y la verdad es que los resultados fueron bastante interesantes. Por esto construimos una guía de movilidad con perspectiva de género y la dividimos en 3 capítulos diferentes. Esto lo hicimos de la mano de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México con la secretaria Dafne y dividimos el primer capítulo con un tema de derechos humanos, porque la movilidad pues es un derecho humano para los hombres y para las mujeres. Entonces, pues la intención de esta guía fue romper con todos los estereotipos que hoy en día existen en la movilidad. Luego hicimos el segundo capítulo, toda la parte de los programas y de las medidas que las conductoras, las usuarias y también para conductores, pues se tiene desde Didi, ¿no? Que pudieran conocer los protocolos de seguridad, las medidas y funciones de seguridad que cuentan desde Didi. Y también ahí justo la colaboración que hicimos con la Secretaría de las Mujeres fue también enseñarles todos los programas que el gobierno cuenta, ¿no? Desde temas, programas de prevención, programas de seguimiento a situaciones de violencia. También ahí les pusimos varios escenarios, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un usuario en estado de ebriedad se sube al coche? ¿Qué hago yo como conductora? ¿Cómo actúo? ¿A quién le marco? ¿A quién acudo? ¿No? Y que pudieran conocer todos estos protocolos que tenemos, toda la atención a quién marcarle desde Didi y también desde el gobierno, ¿no? Entonces, pues hicimos esta guía bastante completa porque el resultado más importante que tuvimos en los foros de escucha que hicimos fue que las mujeres conductoras tienen un enfoque mucho más en temas de seguridad. Por ejemplo, los hombres, ellos tienen interés en la parte económica, ¿no? En cuánto gano, en dónde gano más. Pero las mujeres no, las mujeres se van más en la parte de la seguridad, ¿no? Y entendemos porque hoy en día pues todavía existen muchos estereotipos en la movilidad, pero por eso quisimos compartir esta guía con ustedes. Sof, si me puedes ayudar a compartir un código QR para que ustedes puedan descargar y puedan leer la guía de movilidad con perspectiva de género completa y que todas y todos ustedes puedan conocer pues los programas que desde Didi tenemos, pero también que el gobierno de la Ciudad de México tiene para ustedes en caso de una situación de violencia. Muchísimas gracias. Bye. Estamos teniendo problemas técnicos con la tecnología, en el foro de tecnología. Listo. No, el otro no. Listo, ahora sí, si pueden descargar este código QR para que puedan descargar la guía de movilidad con perspectiva de género. Muchísimas gracias.
Ajá. Y este código QR que también pueden descargar es el estudio que presentó la maestra Daniela Reyes sobre los datos duros de la movilidad en la Ciudad de México, para que puedan descargarlo. Le doy unos minutitos y seguimos con el panel. Listo. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso al tercer y último panel del día de hoy. Este tercer panel se llama El futuro de la movilidad en Iztapalapa, datos, seguridad e inteligencia artificial. En este espacio abordaremos a través de los especialistas los diferentes enfoques de la movilidad que van desde el uso de la inteligencia artificial, la seguridad, la planeación, la seguridad vial, la legislación y, por supuesto, cómo todos estos enfoques convergen dentro de una misma colaboración entre sectores. Para esto nos acompañan en el escenario y pedimos otra vez poner las mesas, por favor, para los panelistas, al diputado Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso, al representante de la Secretaría de Movilidad, el licenciado Luis Arandas, al comisario Jesús Hernández, representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También vamos a uno de nuestros panelistas, es el director de Operaciones de Hispanoamericana, nuestro director Jorge Ordóñez, y al diputado Federico Chávez, vicepresidente de la Comisión de Movilidad. Ay, perdón, me faltó el doctor Arturo Cervantes de Anacevi. Pues muchísimas gracias. Ahora sí viene la parte más. ¿Ahí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí está mira. Gracias. Ahora sí, la tercera es la vencida. Les decía que en este panel viene la parte más importante porque es donde vamos a sacar toda la carnita. Aquí, después de haber podido escuchar cómo nos movemos en la Ciudad de México con esos datos duros y después de conocer de primera mano la perspectiva de género en términos de movilidad, queremos dar un paso hacia conocer cómo es que en esta mesa vamos a enfocarnos en la movilidad desde el aspecto de la eficiencia, la seguridad y que se vuelva un sistema integrado. Para ello contaremos con la participación de destacadas y destacados panelistas, a quienes agradezco profundamente su tiempo y su presencia el día de hoy. Para comenzar, me gustaría enseñarles un videíto del director Jorge Ordóñez. Él es director de operaciones de Didi en Hispanoamérica, quien nos va a compartir el enfoque de la movilidad mediante el uso de la tecnología artificial. Por el momento, él se encuentra en Colombia, pero nos compartió un video exclusivo sobre sus reflexiones. En esto, mi primera pregunta a él iba a estar enfocada en cómo es que está impactando la tecnología, este tema de inteligencia artificial, en la asignación de los viajes y la optimización de rutas. Así que con esto, por favor, Jorge, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Ordóñez, director senior de operaciones de Alpine, y los saludo con mucho entusiasmo desde hoy. Hoy no vengo solo a hablar del presente, vengo a hablar del futuro de la movilidad en Iztapalapa, un territorio que sin duda es uno de los más dinámicos de la Ciudad de México, pero también uno de los que mejor nos muestra por qué necesitamos transformar la manera en que nos movemos. Porque hoy la movilidad ya no es simplemente moverse del punto A al punto B. Hoy la movilidad es un sistema vivo, un ecosistema inteligente que debe responder en tiempo real a millones de decisiones, de rutas y de necesidades. Y si hay un lugar donde eso se vuelve evidente, es Iztapalapa. Aquí millones de personas enfrentan trayectos largos todos los días. Aquí la demanda no ocurre en un solo momento, sino a lo largo de todo el día. Los datos lo reflejan muy claramente. 24% de los viajes ocurren entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Otro 23% entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Y casi la mitad, 47% más específicamente, se concentra en fines de semana. Esto nos dice algo muy importante. La movilidad en Iztapalapa no es estática, es dinámica, compleja, exige soluciones a la misma velocidad. Pero aquí está lo más relevante, donde hay complejidad, también hay mucha oportunidad. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer
rápido, menos incertidumbre y sobre todo mayor confianza en cada proyecto. En Iztapalapa, además, esta tecnología permite algo aún más poderoso: integrar distintos modos de transporte en una sola experiencia, desde el transporte público masivo hasta soluciones de última milla. Porque hoy sabemos algo con muchísima claridad: ningún sistema por sí solo resuelve un viaje. Y los datos deportivos: 1 de cada 4 viajes en Iztapalapa comienza o termina a menos de 200 metros de una estación de transporte público. En el caso del mundo, esta integración inclusiva es mayor, hablamos de un 28%. Esto significa que la movilidad ya se está construyendo como un sistema interconectado, más eficiente, más fluido, más inteligente. Ahora bien, eficiencia sin seguridad no es suficiente. Hoy la tecnología nos permite pasar de un modelo reactivo a un preventivo, con herramientas como verificación de conductores, monitoreo en tiempo real, detección de anomalías, botones de emergencia, colaboración con sistemas como el sistema. La seguridad deja de ser una respuesta, se convierte en una garantía construida desde el diseño del sistema. Esto refleja algo fundamental: la seguridad de la movilidad ya no depende de un solo actor, depende de la coordinación entre autoridades, tecnología y ciudadanos. Y en ese modelo, cada viaje está respaldado en un sistema que aprende, se adapta y mejora constantemente. Pero hay un tercer elemento que no podemos perder de vista: la inclusión. En Iztapalapa, los hogares destinan aproximadamente el 15% de sus gastos al transporte. Esto nos habla de muy claro: la movilidad no solo es un servicio, es una necesidad. Y aquí es donde las soluciones asequibles juegan un papel clave. Modalidades como el bimoto y por un precio son 25% más utilizadas en Iztapalapa que en otras alcaldías, representando más del 40% de los viajes. Además, el 77% de los viajes en moto ocurren en zonas de marginación media y alta. Esto no es menor. Esto significa que la movilidad está llegando a donde más se necesita, que está reduciendo barreras y que está abriendo oportunidades. Porque al final, moverse mejor es vivir mejor. Por eso, cuando hablamos del futuro de la movilidad en Iztapalapa y en toda Hispanoamérica, hablamos de 3 elementos clave. Primero, inteligencia artificial para tomar mejores decisiones en tiempo real. Segundo, optimización constante para reducir tiempos y mejorar la experiencia. Y tercero, seguridad basada en tecnología que genere confianza en cada proyecto. En Didi, no solo estamos participando en esta transformación, estamos contribuyendo a construir. Y espacios como este foro son fundamentales, porque aquí se están definiendo las reglas del futuro. Nuestro compromiso es claro: construir un sistema de movilidad más eficiente, más seguro y sobre todo más humano. Un sistema que no solo conecte destinos, sino que conecte oportunidades. Quisiera cerrar con 3 ideas muy concretas. La modalidad del futuro será multimodal, la tecnología será el motor de su eficiencia y la colaboración será la clave de su éxito. Iztapalapa ya nos está mostrando ese camino: una movilidad más conectada, más accesible y cada vez más inteligente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pues estos datos son muy reveladores, sobre todo porque nos ayudan a entender cómo podemos construir una movilidad mucho más segura, mucho más incluyente y eficiente en Iztapalapa. Para profundizar un poco más en este enfoque desde una visión más técnica y con el impacto real, como se había mencionado, quisiera darle la palabra al doctor Arturo, por favor, de Anasevi, para que a través de su intervención nos pueda, por favor, compartir más de esta visión de cómo la seguridad vial es un eje primordial en Iztapalapa. Gracias, ya lo han dicho todos y qué bárbaro, qué buena estuvo esta última presentación, Daniela. ¿Cómo se llama él? Porque los datos de Jorge nos dicen todo. Los datos y la IA son el futuro. Y yo nada más quiero recalcar algo. En México hace 25 años, ¿se escucha o no? ¿Sí? En México en el año 2000 había 300,000 motos registradas y en circulación. Para el año 2015 ya eran 2 millones de motos registradas y en circulación. El año pasado o este año yo creo que vamos a rebasar los 8 millones de motos. La moto llegó para quedarse. Y en muchos países centroamericanos y sudamericanos lo vemos, ¿no? Vamos a Colombia, vamos a Brasil, vamos a Costa Rica, y la moto es lo que predomina en la movilidad de las grandes ciudades del futuro, y México no es la excepción.
Y quiero recalcar este crecimiento exponencial del parque vehicular. Tiene varias áreas de oportunidad y aquí estamos tratando el tema de política pública porque hay una regulación muy heterogénea en el país e insuficiente. Aunque es correcto que tenemos la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del 22, que establece, por ejemplo, obligatorio el casco. Pero ¿cuál casco? ¿Cuál casco? ¿El casco chafita de 100 pesos que no te va a salvar la vida? ¿O el casco certificado que te va a proteger tu cráneo, que es la parte más vital de tu cuerpo, si tienes un accidente? Hay una brecha enorme entre que tengamos una norma que dice tienes que usar casco, a que tengamos la vigilancia y la supervisión de que los cascos que se están comercializando para nuestros niños y nuestras familias son cascos que te van a proteger. En los cursos Didi Anasevi estamos enseñándole a todos los conductores de Didi a diferenciar los cascos que están certificados por el grosor de su capa protectora. Por ejemplo, este es un gran ejemplo, ¿no? Regular. Otro tema clave en Iztapalapa y en todo México es la infraestructura vial hostil, que no ha sido hecha para el motociclismo. Y entonces tenemos que, la ausencia de infraestructura que considere a los motociclistas. La ciudad está avanzando mucho con estos tramos que ponen, donde los carros se ponen antes, después se ponen las motos para arrancar todas juntas. Pero hay muchos otros temas que tenemos que arreglar en materia de infraestructura, de señalización, de estacionamientos para las motos, para que no los multen, etcétera. Algo muy importante, y es un déficit también importante que podría salvar 1000 vidas, es el déficit en la atención prehospitalaria adecuada y en que los servicios de emergencias lleguen adecuadamente y que ustedes mismos, compañeros, tengan sus cursos de primeros respondientes para poder saber cómo tratar a un motociclista accidentado. A veces no hay que moverlo, no hay que quitarle el casco porque puede tener una lesión cervical. Hay ciertos procedimientos que todos ustedes pueden aprender como primeros respondientes que nos van a hacer que estemos mejor capacitados para atender cualquier accidente, cualquier hecho de tránsito. Y después, cuando llega la ambulancia, también ahí hay un área de oportunidad de cómo están actuando nuestros paramédicos y cuando llegan a los hospitales que tengan todo el equipamiento y el conocimiento necesario. Ahí también la Ciudad de México e Iztapalapa tenemos mucho por mejorar también. Y el otro tema que ahorita estamos viendo que es clave, el tema de datos desagregados. La Ciudad de México ha hecho un gran trabajo para tener el primer observatorio y ahora con los datos de las plataformas, de las aseguradoras, podemos detectar cuáles son las avenidas más peligrosas, por ejemplo, las curvas en donde la gente se está cayendo, en dónde están teniendo hechos de tránsito, en dónde son los hechos fatales, a qué horas del día, qué días de la semana. Entonces, los datos son clave y en esta colaboración que estamos viendo de gobierno, sociedad civil, academia, sector privado, creo que ahí hay mucho que aprender. Y por último, comentaría algunas recomendaciones de política pública para este grupo de trabajo y para la Ciudad de México en particular. El tema de la licencia permanente nos parece a nosotros que es un error. La licencia debe de tener sus requerimientos e incluso la experiencia de España y de Costa Rica, por ejemplo, es la gradualidad en las licencias de conducir para motos. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo traer una moto de 150 centímetros cúbicos que traer una de 300 centímetros cúbicos que traer una moto de 1200 centímetros cúbicos. En España, por ejemplo, hacen licencias graduales donde tu primera licencia de conducir moto es una moto pequeña y la tienes durante un periodo de tiempo, 6 meses, 1 año, y demuestras en pruebas de pericia y de conocimientos que la dominas muy bien. Ya que dominas muy bien una moto pequeña, pasas a la licencia de una moto de mayor cilindrada, menor de 500 centímetros cúbicos. Y así puedes ayudarle a las personas, porque ¿cuántos de ustedes compraron su moto en los últimos 3 años? Levanten la mano. En los últimos 5 años, ¿quién ya lleva más de 10 años con su moto? Vemos que hay mucha gente que se está subiendo a las motos
y requieren práctica, requieren aprendizaje. Es más difícil manejar una moto grandota de alta cilindrada que una moto pequeña. Y ahí es una estrategia que en Costa Rica, en Colombia, en España ha tenido mucho éxito. Otro tema clave de la política pública que nos parece que es importante es la eliminación de la licencia permanente y el sistema de vigilancia epidemiológica de siniestros viales en motociclistas. Creo que es muy importante que a través de datos del C5 y de la colaboración con datos de las plataformas podamos pulir la información que tenemos, Daniela, justo para tomar mejores decisiones. Iztapalapa, junto con la motoescuela de Anacevi que queremos armar con el Congreso de la Ciudad, la Comisión de Movilidad, puede ser un pionero en tener un centro donde se eduque en atención prehospitalaria para accidentes de motos, se eduque a usuarios de motos de las plataformas o a sus propias familias y familiares, y también un centro donde usemos los datos como inteligencia para tomar mejores decisiones y poder prevenir basados en evidencia. Les comentaba, por ejemplo, la experiencia de España, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, es que las motos sin frenos ABS tienen una probabilidad mucho más alta de que el conductor tenga un hecho de tránsito. Esos son datos que podríamos juntar junto con las autoridades para medir, ok, en todos los hechos de tránsito donde hay motos, ¿tenían ABS o no tenían ABS? ¿Por qué la empresa privada no está poniendo frenos ABS a las motos? Entonces tal vez pueda haber una regulación y hacer esta tecnología obligatoria. Ustedes se acuerdan, en los 70s nadie usaba cinturón de seguridad. Yo me acuerdo cuando era chiquito viajábamos en el coche brincando de un asiento a otro sin preocupación, nadie usaba cinturón. La evidencia científica demostró que el cinturón salva vidas y ahora ya es una norma y ya todos los pasajeros y ocupantes tienen que usar un cinturón de seguridad. Igual este tema de los frenos ABS y de la seguridad en motos es muy importante. Y bueno, nada más termino y gracias por darme el tiempo de estas palabras. La colaboración que están viendo con sector privado, sector público, gobierno, legisladores, alcaldías, es muy importante. Estas alianzas multisectoriales en donde todos ponemos un poco de nuestra parte son indispensables para poder incidir directamente en la seguridad vial. Entonces, muchas gracias, los esperaremos pronto en la motoescuela de Anacevi y Secafe y Mukman, Motociclistas Unidos de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí presentes, los esperamos en Los Reyes, Culhuacán, muy pronto para inaugurar la motoescuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cervantes. Este enfoque de la moto para ahora sí que todos los repartidores y conductores que están aquí presentes, creo que les queda mucho por delante y creo que esta motoescuela sobre todo les va a abrir mucho el tema de la capacitación, la visión, cuáles son los siguientes pasos. Entonces me atrevo a decir que, ¿por qué no que ellos sean nuestros primeros, ¿no? Conductores capacitados? Ahora sí que todos los repartidores que quieran ser parte, si quieren al final nos dejan sus datos y aquí por parte del doctor Cervantes él corre con toda la invitación para que sean los primeros a estar en esta inauguración. Así que muchísimas gracias. Y los compañeros de Anacevi, Silvia y Alberto Carrillo, nada más para que se acerquen a ellos. No. Sí, dicen que sí, claro. Okay. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alberto Ignacio Carrillo y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar por medio de la capacitación. Siempre hemos preocupado, ¿por qué? Porque después de un accidente ya nada es igual. Los invitamos a que porten el equipo de seguridad, las botas, los guantes, el casco, porque no nomás es el casco. Siempre les he dicho que cuando te caes, pues el piso es una lija. Entonces imagínate si vas a 60 kilómetros y te caes, ¿cuánta piel no vas a dejar tirada, embarrada en el piso? Si tú tienes el equipo de seguridad, a lo mejor estás fracturado, pero no es lo mismo estar fracturado con un hueso roto que con un hueso roto y sin piel. Entonces, vamos a trabajar fuerte. Siempre tenemos que hacer la conciencia antes de subirnos a una motocicleta, que la motocicleta
pues hay que tener el respeto y nosotros debemos de tener el respeto y portar el equipo de seguridad necesario. Los invitamos a la motoescuela, inscríbanse, vamos a trabajar en conjunto con autoridades, con ANACEBI, somos parte de ANACEBI, Motociclistas Unidos de la Ciudad de México. Yo me comprometo de verdad a darles unos tics así que les pueden salvar la vida. Muchas gracias y recuerden que en su casa siempre alguien los espera. Gracias. Muchas gracias. Pasando ahora, después de haber visto este enfoque para el tema de reparto, me gustaría poder darle la palabra al director Luis Arandas para poder cambiar ahora un enfoque de vehículos de 4 ruedas y saber justo desde la parte de la Secretaría de Movilidad cuál es esta visión institucional hacia los principales retos que nos enfrentamos hoy en el sistema de movilidad para poder llegar a tener una movilidad pues más ordenada, más equitativa, más eficiente. Incluso si nos puede comentar también sobre esta gestión del espacio público, cómo es la convivencia entre estos distintos modos de transporte o incluso la reducción de brechas de acceso como en zonas de Iztapalapa. Muchísimas gracias, director. Gracias, buenos días. En términos generales, el ordenamiento, en cuanto al ordenamiento del espacio público, en la ciudad el ordenamiento del espacio público y el equilibrio entre modos de transporte, pues se rige principalmente por la Ley de Movilidad y su reglamento. Se busca priorizar la movilidad sustentable, garantizar accesibilidad y coordinar el uso de calles entre peatones, el orden. Actualmente, bueno, pues está peatones, ciclistas, transporte público y vehículos particulares. Como vemos, pues el de la moto no está contemplado, que es algo que hay que agregar, por supuesto, ¿no? O sea, sí está considerado en la práctica, sin embargo, en la jerarquía merece un punto más importante, ¿no? Y sobre todo, lo importante es el asunto de la seguridad, ¿no? La seguridad vial, ya se tocaron algunos puntos, el equipo, el casco y, bueno, también el respeto, sobre todo, que el reglamento tanto de movilidad como de tránsito es muy importante. En cuanto al ordenamiento del espacio público, su objetivo es equilibrar la actividad económica con la preservación del patrimonio y mejorar la gestión integral del espacio público. Recuperación de áreas peatonales y plazas, coordinación con transporte y estacionamientos para evitar saturación. Esto es algo que hay que desarrollar mucho. Ha habido desde hace bastantes años algunos ejercicios que no han avanzado de manera adecuada, ¿no? En cuanto a la conexión entre el estacionamiento y poder abordar otro tipo de transporte, ¿no? El equilibrio de modos de transporte. Los peatones son prioridad en la jerarquía de movilidad, ciclistas, expansión de ciclovías y sistemas como Ecobici. Transporte público, fortalecimiento de corredores de autobuses, metro y metrobús. Y automóviles particulares, regulación mediante parquímetros, restricciones de circulación, siempre esto acordado con la comunidad, con los vecinos, con los establecimientos que estén en la zona. Principios de movilidad equitativa, accesibilidad universal, infraestructura pensada para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños. Intermodalidad, conexión fluida entre transporte público, el metro, RTP, metrobús, trolebús, elevado y modos no motorizados como bicicleta y obviamente el peatonal. Asequibilidad, tarifas que no representen una barrera económica para quienes ocupan el transporte. Seguridad vial, reducción de riesgos en cruces, banquetas y estacionamientos. En cuanto a la situación propia de Iztapalapa, pues es la demarcación más poblada de la ciudad.
con una alta proporción de viajes hacia el centro y poniente de la ciudad. Es hacia donde predomina el traslado de los habitantes de la alcaldía. Con la construcción del trolebús elevado, el paso de líneas de Metrobús y la ampliación de la línea 12 del metro, se ha buscado atender la demanda, reducir tiempos de traslado, impacto vial y de medio ambiente. Esos son los avances en cuanto a transporte público que se han realizado en beneficio de, entre otras, la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, continuamos trabajando con el transporte concesionado y el transporte privado. Cuenta en algunas zonas con calles estrechas, banquetas reducidas que en algunos de los casos no cuentan con condiciones que favorezcan el desplazamiento de personas con discapacidad. Los retos de implementación: cómo traducir la política pública en acciones concretas y medidas en el corto plazo. 1. Generar infraestructura suficiente y balanceada, ejecutar obras que resulten prácticas. Hay obras que pueden ser, pues, de algún modo inmediatas, cruces seguros, ampliación de banquetas, carriles exclusivos. 2. En cuanto a la coordinación institucional, continuar e intensificar mecanismos de seguimiento interinstitucional, fijando objetivos mediante cronograma acordando prioridades inmediatas, a mediano y a largo plazo. Y aquí entra, por supuesto, también la coordinación muy importante con los señores legisladores, ¿no? que recogen sobre todo todas las demandas, la problemática de los vecinos de la alcaldía. Y por otro lado, al estar aquí representantes del legislativo de la Comisión de Movilidad, pues vamos a intensificarlo para el asunto de la ley y el reglamento de movilidad que requiere varios, pues ya requiere algunas modificaciones y reformas. Siempre este foro es importante para recoger las observaciones que nos hicieron. O sea, hay muchas cosas en las que ustedes tienen la experiencia. Nosotros hemos interactuado, por ahí vi unos representantes con los que hemos interactuado para tratar algunos asuntos allá en la Secretaría, y se trata de eso, ¿no? De recoger también todas las inquietudes y observaciones del ciudadano. Y por último, los programas de corredores de transporte público y mejoramiento de banquetas. El reto es buscar equilibrar el acceso entre quienes usan transporte masivo y quienes se desplazan como peatones y mediante el transporte individual, ¿no? En motocicletas, por ejemplo, bueno, pues el crecimiento, sobre todo a partir de la pandemia, de la entrega de bienes por paquetería, pues es un asunto que hay que atender. Hay que actualizarnos en cuanto a la norma, ¿no? O sea, porque es algo que vemos todos los días, todos lo ocupamos, y hay que normarlo. Pues serían, en términos generales, los comentarios por el momento de la Secretaría de Movilidad. Gracias. Muchísimas gracias, director de carga. Ahora, para el siguiente enfoque, me gustaría darle la palabra al comisario Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que ponga en esta mesa información concerniente a cómo ahora vamos a ver la seguridad más bien como una condición habilitadora de la movilidad, cómo el uso de la tecnología y la colaboración puede ayudar a transitar hacia un modelo de seguridad más preventivo y centrado en las personas, por favor. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Reciban primero un cordial saludo del señor secretario, el maestro Pablo Vázquez Camacho, el cual
evidentemente está interesado particularmente desde el enfoque de seguridad que podemos nosotros mencionar, si bien hemos escuchado a lo largo del foro lo que tiene que ver concerniente a temas de movilidad en particular, desde legislaciones, regulaciones, pero sobre todo en el buen tránsito, que son principalmente los operadores que ocupan puntualmente esta situación. Por supuesto, por ende entra el tema también de seguridad, y para nosotros es de suma importancia estar inmersos, entendiendo que por sí sola la Ciudad de México, y en particular, como se ha mencionado, la alcaldía de Iztapalapa, por su simple demarcación demográfica y población densa, es un reto en sí para poder llevar a cabo lo concerniente al tema de vialidad y seguridad. Es por eso que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en sus diversas subsecretarías, como lo es la Subsecretaría de Control de Tránsito, hay un eje rector principal, el cual tiene que ver el tema de regular, ordenar y proteger la circulación para garantizar la integridad de todos los asistentes y participantes. Es por ello que se realizan constantemente implementaciones enfocados a programas que tengan que ver con la parte de vialidad, en el que no solamente influye el hecho de estar controlando o monitoreando el hecho de la vialidad, sino precisamente estar inmersos en el cómo se están presentando, de qué manera se están presentando, pero tiene que ver también en un sentido de cómo está repercutiendo a los principales actores que son los asistentes, no solamente en tema de operación, prestadores de servicios, sino también en la gran mayoría que tiene que ver con los asistentes que se trasladan día con día desde sus casas y que tienen que atravesar y estar transitando por toda la ciudad, inclusive fuera de ella. Es por ello que la implementación, por supuesto, actualmente tiene que ver e ir de la mano con la parte de la tecnología. La tecnología, si bien es un recurso que tiene que ver con el uso adecuado de estas, hay que también ser muy sensatos en el cómo las utilizamos. Pero esto tiene que ver una responsabilidad compartida entre ciudadanía, por supuesto, entes reguladores que tienen que ver con la parte de gobierno, también, por supuesto, la iniciativa privada con los proveedores de servicio, en este caso con DIDE, que hay una estrecha relación, Secretaría de Seguridad Ciudadana con ellos, en el intercambio de haberes, para precisamente saber cómo se están presentando estos entornos, estos ejes que están suscitando día con día. Sabemos en los tiempos en los que encontramos en el marco del gran magno evento que tenemos en un par de meses, esto significa otro reto en el simplemente cómo se va presentando la parte de la movilidad, y por ello evidentemente la Secretaría tiene que estar presente, pero sobre todo documentada y capacitada para saber cómo actuar, porque no solamente ya tiene que ver con un hecho de qué es lo que vamos a perseguir, o qué es lo que vamos a analizar, o qué es lo que vamos a investigar, sino también a través de las diversas facultades que tenemos en toda la Secretaría, tiene que ver al tema de la prevención, y la prevención es fundamental en estos actores porque precisamente nos dan estos panoramas, estos análisis predictivos, análisis prospectivos, que tiene que ver en cómo se está manejando la circulación, tanto temas de vial, tantos temas de transeúntes, tantos temas de también lo que tiene que ver actualmente la digitalización, de cómo nos estamos conectando, en dónde nos estamos conectando y qué es lo que estamos utilizando para estar presentes en lo que tiene que ver seguridad. Y por supuesto esta es nuestra principal participación en lo que tiene que ver en lo que están inmersos. Es por eso que simplemente me gustaría dictar algunos ejes rectores, se han tocado muchos, pero para complementar de lo que creemos que es fundamental y tiene que estar acompañado, reitero, con el tema de la tecnología. Y uno tiene que ver el ecosistema de movilidad inteligente. Voy a ir desglosando puntualmente los puntos, pero tiene que ver un segundo punto con inteligencia artificial aplicada a la movilidad, seguridad en la movilidad, interoperabilidad e institucional, participación ciudadana y tecnología. Esto es fundamental en el cómo podemos estar regulando los puntos en particular. Entonces, hablando en temas principales,
que tiene que ver con un ecosistema de movilidad inteligente, evidentemente tiene que haber la aplicación de tecnología, porque sabemos en el que el hecho, si estamos hablando de métodos y de escenarios de prevención, tenemos que anticipar de la situación a la hora que se estamos presentando para hablar en un entorno de movilidad. Es por ello que es importante y creemos la aplicación e implementación de sensores y monitoreo en tiempo real que nos puedan dar esta perspectiva de qué es lo que se está suscitando, porque como bien sabemos, las ciudades es un reto en el sentido de que estamos trazando una ruta en este momento y al minuto ya se está volviendo una ruta de 10 minutos a 40 minutos. Es por ello que la aplicación de esta tecnología es fundamental. Así que a través también como cámaras de videovigilancia, con analítica avanzada, en el que nos permita ver precisamente la detección de cómo se está presentando la movilidad, para saber también entornos de seguridad, cuáles son las acciones que tenemos que determinar. Sensores de flujo vehicular y peatonal. Evidentemente esto tiene también que ver un entorno, no solamente como mencionaba, a una parte transitoria vehicular me refiero al temas de vehículos y motocicletas, sino también en la parte principal que es el tema peatonal. Es fundamental también estar conectados en ese sentido para saber cuál es el escenario que se va presentando. Sistemas de geolocalización en transporte público, precisamente el entorno de seguridad que tiene que ver en puntual con los operadores. Es fundamental que existan esos mecanismos de seguridad que les permitan tener esa tranquilidad, esa certeza, evidentemente al usuario operador, pero también al usuario que está haciendo uso del servicio de transporte. Entonces, es para ello la parte fundamental de que puede tener esta participación. Asimismo, tableros de control, los dashboards que nos pueden ir dando los indicadores en el momento de cómo se están presentando la situación en tiempo real para saber y tener mejores herramientas a la hora de la toma de decisiones. Es por ello que también la importancia del cruce de información con bases de seguridad para poder tener a la mano la información que se esté presentando, en el sentido de también saber cómo lo vamos a reflejar en el entorno de vial y de seguridad. El hecho del uso de inteligencia artificial aplicada a la movilidad tiende y generaliza específicamente al uso de tecnologías. El uso de tecnologías es fundamental en la actualidad para poder sobreguardar no solamente la integridad física de todos los ciudadanos, sino también la integridad patrimonial y digital, que tiene que ver cómo nos estamos conectando diario, cómo estamos navegando, en qué sentido nos estamos conduciendo. Entonces, esa parte es fundamental de saber, tener y conocer de la información que esté presente para saber en qué sentido podemos irnos enfocando. Es por ello que desde la aplicación o desde la inteligencia artificial y el uso de tecnologías pueden implementarse aplicaciones para la predicción de tráficos en zonas críticas, detección automática de incidentes viales, reconocimiento de comportamientos sospechosos y optimización de semáforos inteligentes. Esto es fundamental precisamente a la hora de estar utilizando el tema de la vialidad para transitar y lo que tiene que ver en un sentido de un buen uso de las tecnologías. La seguridad en movilidad, por supuesto, tiene que ver con un constante monitoreo en el que se realiza y se debe de realizar las instancias de cómo se están presentando, cómo están interactuando los sociooperadores, cómo están interactuando los ciudadanos, cómo están interactuando los asistentes, cómo están interactuando en sí todo el ecosistema que concierne al hecho de que estén inmersos en esta parte de seguridad para tener esa presencia y reitero, tener una mejor toma de decisiones. Ahora, una parte crucial es la interoperabilidad institucional, que aquí evidentemente nos responsabiliza a todos los entes reguladores, tanto procuraciones como entes de seguridad, entes privados, entes encargados de darle regulación a la parte de las normas y legislaciones que tiene que ver con el sentido de los buen uso de tecnología. Es evidentemente la comunicación que tiene que existir entre todos estos principales y pilares fundamentales para que, desde luego, hablando desde la parte de monitoreo, estar conociendo también cómo se está presentando a nivel ciudadanía
y saber dónde se tienen que estar implementando nuevas políticas públicas, dónde se tienen que estar implementando planes de acción en particular para ya estar atendiendo causas y temas particulares de lo que se esté presentando, y por supuesto esto nos lleva a tener mejores planes de acción. Y como último punto, lo que mencionaba de manera crucial, fundamental, que es la participación ciudadana y que va enfocado de la mano de la tecnología, es por supuesto todos los que están inmersos en el día a día, que se están conectando, que están utilizando aplicaciones, que están utilizando programas en particular de movilidad, que están utilizando evidentemente lo que tiene que ver también con un servicio que están proporcionando. Es fundamental de que exista también ese buen uso de implementaciones. Para ellos es por supuesto fundamental estar capacitados, estar preparados, acercarse también a los entes reguladores que se encarguen de esta parte, tanto, reitero, sector privado, sector gubernamental, acercarse. El hecho de preguntar y saber qué es lo que se está presentando día con día es fundamental. Es para ello que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, importante es proporcionar la información que se trabaja de día con día a través de todas sus áreas correspondientes en temas de presencia, proximidad, investigación, control de tránsito y demás, para estar inmersos en lo que acontece a nivel ciudadanía, y por ello presentar las herramientas y la información de lo que tienen que tener conocimiento, y por supuesto nosotros retroalimentarnos de ustedes para saber en qué aspectos se tienen que adecuar, en qué situaciones tienen que haber puntual atención para hablar en el sentido de lo que se tiene que tener planes de acción, porque como se mencionaba hace rato, el hecho de las necesidades, y parte de las necesidades, si bien por demarcaciones demográficas y geográficas de la ciudad pudiesen ser distintas, realmente habemos muchas que convergemos, y sobre todo tenemos esta parte fundamental que es la vialidad, y como bien sabemos en las ciudades es un reto enorme en el día con día cómo atravesamos estas acciones, y para ello es fundamental estar muy bien informados, es fundamental estar bien documentados, pero sobre todo estar muy cercanos a los entes principales para podernos retroalimentar mutuamente, para tener la información constante y saber qué planes de acciones podemos llevar a cabo. Entonces, es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estar inmersos, y cualquier situación en la que podamos estar presentes, quedamos total y a la disposición para poder disipar las mismas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisario Hernández, sobre todo por la estrecha colaboración que hemos tenido durante este tiempo. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Y por último, me gustaría darle la palabra al diputado y vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Federico Chávez, para que nos pueda dar justo esta última perspectiva en cuanto al papel del Poder Legislativo, hacia dónde va la movilidad en términos de innovación, qué es lo que sigue, cómo es que esta colaboración público-privada puede fortalecer las conversaciones en políticas públicas. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, querida Daniela, gracias al diputado Miguel Ángel Macedo nuevamente, gracias, doctor Arturo, por sus palabras, gracias, Luis, gracias al maestro Jesús Alfredo Hernández, pero sobre todo gracias a todos ustedes por acompañarnos, porque, como ya lo han dicho, acá de este lado pueden estar los especialistas, puede estar el gobierno, podemos estar los legisladores, puede estar la iniciativa privada, pero si no nos integramos como sociedad, no va a haber ningún argumento que emane de este lado para que podamos mejorar algo que yo desde hace mucho tiempo lo veo como una genialidad de la ciudad y de los seres humanos. El ser humano se tiene que alimentar sí o sí, por eso hay grandes industrias de alimentación, ¿no? El ser humano se va a morir, por eso hay funerarias que siguen creciendo y es un gran negocio. Y algo que no hemos pensado como generalidad es que el ser humano se tiene que mover sí o sí para todos lados. Ya pasamos una pandemia donde nos dio una evolución de la conciencia que debíamos de tener. Sabemos que el ser humano en esta necesidad de moverse, somos el único animal que decide migrar a otros lugares
solamente para conocer, sin ninguna necesidad de aparamiento ni de nada, ¿no? Por eso nos vamos de vacaciones y han crecido las aerolíneas. Pero no hemos hecho una conciencia real de todas las cosas que hoy día estamos mencionando acá, ¿no? Ya mencionamos la pirámide de la movilidad, donde deben de ser las prioridades, el peatón, las personas con algún tipo de discapacidad, nos vamos a los ciclistas, cómo debe ser el transporte público, pero nosotros como usuario de estos transportes tenemos la conciencia clara de cómo debemos adecuarnos con todas las cosas que van evolucionando en nuestro país y en la ciudad. Yo creo que esa es una parte que nos ha costado trabajo como sociedad dar el siguiente paso. Quiero contarles una historia rápida. Yo trabajé muchos años en la alcaldía Benito Juárez, soy diputado de la alcaldía Benito Juárez, y se nos ocurrió ser la primera alcaldía que pusiera una ciclovía en una calle secundaria. ¿Saben qué pasó? Fuimos los más odiados por toda la comunidad juarense, porque cómo les íbamos a intervenir el espacio público para los ciclistas. Cuando todos somos cochistas, me quitas mi espacio, nadie utiliza las ciclovías. ¿Cómo se te ocurre quitarme la comodidad que yo tengo? Entonces, nos tocó hacer un trabajo de mucho esfuerzo, ir casa por casa, tocando, explicando las bondades de lo que significa empezar a abrir los caminos para tener alternativas distintas de movilidad, y que si íbamos a ir a un súper, no teníamos que agarrar el coche, bueno, no un supermercado, porque ahí a veces sí las pero si íbamos a la tienda, pues podíamos ir caminando, o podíamos ir en la bicicleta, o podíamos ir integrándonos en espacios más dinámicos, pequeños, pero que necesitábamos esta infraestructura. Costó muchísimo, pero se logró. Luego me tocó caminar con el gobierno de la ciudad para poder integrar los primeros polígonos de parquímetros en la alcaldía Benito Juárez. Nuevamente una ofensa en contra de los cochistas y de todo lo que significa el espacio público y la pertenencia que tenemos ante el mismo. Porque los vecinos me decían, ¿por qué me vas a cobrar mis lugares de estacionamiento? Y entonces teníamos que explicarles que no eran sus lugares de estacionamiento, que era el espacio público. Y entonces venía debates naturales, ¿no? Oye, es que aquí hay una construcción que es de 1940 y no tiene estacionamiento. Y hoy día vivimos papá, mamá y 2 hijos que van a la preparatoria de la universidad, y los 4 tenemos coche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me vas a cobrar por dejar mi vehículo en el espacio público y yo venir a mi casa ya sea a comer, o si llego antes del horario que termina el parquímetro? Entonces, ¿qué hicimos? Pues acudir nuevamente al criterio de la autoridad y caminar con la sociedad para tropicalizar el esquema del funcionamiento de cómo se marcaban los parquímetros en ese momento, y logramos crear los permisos especiales de los residentes, que son para las personas que viven ahí, que de pronto no están tanto y regresan y van a comer y salen. Pero nos enfrentamos a otro reto, porque de pronto nos dimos cuenta que había, por darles un ejemplo, personas que se dedicaban a la venta de vehículos. Entonces tenían 20 vehículos estacionados en el arroyo vehicular, y ellos querían ir a tener este beneficio del permiso especial de residente. Pues ahí como autoridad tenías que ponerte firme y decir, no, ya estamos caminando con la sociedad para mejorar el entorno y el espacio público, no podemos, a través de abrir esta tropicalización, pues que entren nuevamente los vicios que son los que estamos combatiendo. Y ahora yo les pregunto, así como me odiaron a mí con la instalación de la ciclovía y la instalación de los parquímetros, ¿qué se siente que ustedes como motociclistas son lo que la sociedad está diciendo? Somos lo que odiamos en el tema de movilidad, y los tienen que regular y los tienen que desaparecer porque todos son desorganizados. Cuando me dicen eso, yo les pido que entiendan todas las realidades que vive este fenómeno y estos cambios que están pasando en los temas de movilidad, todos los fenómenos socioeconómicos a los que nos enfrentamos, y que para poder tener esto que les decía al principio, la necesidad general básica que tenemos de movernos, que vaya con los entendimientos que ya tenemos claros, que es movernos con seguridad, paz, armonía, y no perder tiempo discutiendo todos los días con el metro, con el coche, con los motociclistas. Pues de este lado tenemos que hacer muchas regulaciones,
pero si del otro lado no hay una conciencia para la aplicación de las regulaciones, pues no vamos a mejorar la manera en cómo nos movemos. Yo he sido muy crítico con muchas de las políticas públicas de la ciudad, así como mencionó el doctor, pues yo creo que una licencia permanente pues ni siquiera está considerada en la Ley General de Movilidad, porque, y pongo siempre este ejemplo, yo tengo mi licencia permanente, la saqué a los 18 años, y como saben que veo igual, que tengo los mismos reflejos, que conozco el reglamento de tránsito, que estoy capacitado para seguir manejando. Si queremos cuidar al peatón, que es el número 1, y les vamos a dar licencias para subirse a un armastrote que va a velocidades altas a las personas, pues por lo menos cuidar que sepan cómo manejar ese vehículo y que tengan conciencia en las velocidades, los señalamientos y saber cómo estamos físicamente. Y para que eso pase, pues no le puedes dar una licencia permanente y que ahí quede. Yo he sido muy crítico con la obra que se está haciendo aquí en San Antonio Abad, porque, pues, ¿para quién es? ¿Es para los peatones? Pues entonces los peatones no deben tener un esfuerzo para disfrutar del espacio público, para los ciclistas igual. ¿Cuál es el fin de ese espacio? He sido muy crítico con los motociclistas porque hemos tenido mucha resistencia en las regulaciones que queremos hacer para su seguridad, la del peatón y la de todos. Y por eso son bien importantes estos foros. Ya mencionaban el tema de seguridad con los cascos, con los aditamentos, la chamarra, los pantalones, tenemos la escuela. Pero cuando nos damos cuenta de este lado que hay un estudio donde dice que roban motocicletas y que luego en esas motocicletas robadas hacen otros actos delictivos y nosotros proponemos algunas regulaciones que generan gastos para los particulares, son las primeras cosas con las que no queremos transitar, pero son necesarias. Ahí está la verdadera integración. Estoy poniendo el ejemplo de ponerles chips a los cascos, por ejemplo, ¿no? Y yo entiendo que es un gasto, pero son gastos con la visión del cuidado y seguridad de cada una de las personas que está ocupando los distintos mecanismos de transporte en esta ciudad, en este caso las motocicletas. Déjenme decirles que una de las propuestas que también hicimos, que de pronto no fue muy bien recibida, fue en los, no quiero hablar de marcas de competencia, pero en Didi y en Uber, que estuvieran obligados a tener una cámara de seguridad, porque vimos el caso de una señorita que quería denunciar a un chofer porque no le gustó el viaje y ya lo iba a denunciar por acoso sexual. Y estamos empoderando a las mujeres, pero tenemos que cuidar la seguridad y la legalidad para todos. Y eso, por supuesto, que también les da un costo a los choferes de los vehículos. Pero si no hacemos esas obligaciones, si no integramos un marco legal donde estemos todos de acuerdo, no vamos a cambiar todas estas cosas de las que nos quejamos todos los días en la movilidad de esta ciudad. Desde el Congreso de la Ciudad vamos a seguir trabajando naturalmente en todas las fuerzas políticas. Aquí mi reconocimiento siempre para el diputado Macedo, él es de Morena, yo soy del Partido Acción Nacional, pero aquí no debe de distinguirse el tema por ideología, sino por realidades de los retos a los que nos estamos enfrentando. Hemos logrado sacar adelante, por ejemplo, la regulación de los vehículos eléctricos, las BMEPs. Trabajamos en la comisión para saber qué les teníamos que hacer. Los vehículos eléctricos son todos estos scooters o bicicletas eléctricas que de pronto van arriba de 25 kilómetros e iban en el carril de la ciclovía, y ha habido accidentes innecesarios por no regularlos. Logramos en conjunto sacar esta regulación, pero tenemos un nuevo reto, y aquí los compañeros de tránsito y de la Secretaría lo sabrán muy bien. Muy bien, ya está la norma. No deben de ir los vehículos eléctricos que vayan arriba de 25 kilómetros en la ciclovía. ¿Cuántos elementos de tránsito necesitamos para que realmente hagan una revisión para cumplir la ley? Hace rato mencionaban el tema de los cinturones de seguridad. El cinturón de seguridad se volvió una obligación porque hubo una autoridad que estuvo aplicando la ley y nos sancionaban y nos multaban, y ya después de un rato se nos hizo como costumbre y ya lo usábamos. De nada sirve
que nosotros hagamos marcos regulatorios, si no generamos también de este lado en conjunto para las políticas públicas, pues recursos que caigan, en este caso, por ejemplo, en la Secretaría, para que tengan elementos capacitados, que les den tecnología y que tengan lo suficientes para estar revisando todos los puntos donde podemos estar generando estas arbitrariedades, porque eso era lo que pasaba. Te subías con un scooter a más de 25 en la banqueta y que los paraban y a dónde los llevabas, al juez cívico, y si no iba la persona que los denunció, era un problema. Entonces, este tipo de retos son los que tenemos que ir reformando en conjunto para que cada cosa que nosotros presentemos vengan nutridas con la vivencia de todos los que estamos involucrados en los distintos temas. Ahorita estamos hablando de movilidad, que creo que es uno de los temas más importantes. Pudiéramos ampliarnos aquí en un montón de temas, pero hablando del tema de las motocicletas, del tema de los repartidores, de todos los sistemas que podemos utilizar para mejorar lo que hoy día los tiene calificados ustedes como el problema de la movilidad, imagínense. Eso dice la sociedad, no lo digo yo. Necesitamos generar más foros e integrarnos y que ustedes platiquen, así como hace rato nos hizo favor ¿cómo? Dafne, ¿dónde estás, Dafne? Así como nos hiciste favor de platicarnos tu día a día, pues así, acérquense a los diputados, acérquense a la CEMOVI, acérquense a la Secretaría, porque en conjunto podemos hacer que esta ciudad tenga una movilidad, como lo dicta su ley, que tengamos una movilidad segura para todos y que podamos tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por este foro y gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, vicepresidente, diputado. Creo que con esto ya tenemos ahora sí que varias aristas, varias visiones. Agradezco enormemente, sobre todo, diputado Macedo, Comisión de Movilidad, por siempre esta apertura. Muchísimas gracias, doctor Cervantes, y el enfoque de seguridad vial. Muchísimas gracias, comisario Hernández, por el tema de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, CEMOVI, SEDECO, SEGOP, por estar de la mano con nosotros. Creamos que definitivamente las alianzas son lo que van a impactar de forma significativa en el futuro de Iztapalapa y de la movilidad en la Ciudad de México. Así que después de haber escuchado todas estas visiones, creo que ya tenemos muchísimo más claro cómo podemos atender las necesidades, bajo qué óptica, y la colaboración que en un conjunto vamos a llevar a cabo para transformar estos datos en realidades para toda la ciudadanía. Agradecemos nuevamente a todos ustedes, conductores, reparto, conductores de 4 ruedas, de 2 ruedas, a todos los que hoy están aquí presentes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron. Esto es un foro de muchos más, así que la conversación sigue. Como bien dicen, la movilidad pues es todo un reto, pero una mayor oportunidad todavía. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos los acompañantes. Congreso TV presentó.